Retrocede en el tiempo y redescubre la sabiduría culinaria de las abuelas. Estos ingeniosos y prácticos trucos ahorraron tiempo, dinero y frustraciones. Muchos siguen funcionando mejor que los atajos modernos. Aprendamos de los mejores. Use una cuchara de madera para evitar que las ollas se desborden. La abuela no necesitaba artilugios sofisticados para evitar derrames, solo una cuchara de madera. Colocarla sobre la olla evitaba que el agua con almidón, como la de la pasta o las patatas, burbujeara. ¿Por qué? La superficie rugosa de la madera revienta las burbujas y desestabiliza la espuma, evitando que se derrame. Además, la cuchara se coloca justo encima de la olla, actuando como una barrera. Es simple, seguro y efectivo. Se acabó tener que vigilar la olla como un halcón. A las abuelas les encantaba porque ahorraba tiempo de limpieza y evitaba desperdiciar comida. Este truco es especialmente útil para hacer varias cosas a la vez en la cocina, una cosa menos de la que preocuparse. No funciona tan bien con metal o plástico, que pueden calentarse o derretirse. La humilde cuchara de madera vuelve a triunfar. La próxima vez que tengas una olla burbujeante que amenaza con explotar por toda la estufa, recurre al truco que nunca falla. Es barato, atemporal y funciona mejor que cualquier cosa que encuentres en un anuncio nocturno. Afila las tijeras con papel de aluminio. Antes de que los afiladores de cuchillos estuvieran en todos los cajones, la abuela tenía su propia solución: el papel de aluminio. Para afilar tijeras de cocina sin filo, doblaba un trozo de papel de aluminio varias veces y le hacía múltiples cortes. Cada corte reafilaba ligeramente las hojas, realineando los bordes y mejorando la potencia de corte. No es un afilado profesional, pero es sorprendentemente efectivo para el uso diario. Esta solución rápida revitalizó las tijeras que se usaban para hierbas, papel de pergamino o cordel de cocina. También funcionaba bien para tijeras de manualidades que perdían el filo en telas gruesas. El papel de aluminio siempre estaba a mano, lo que lo convertía en un recurso práctico. También es una excelente manera de reutilizar el papel de aluminio limpio, pero arrugado. Mucha gente todavía usa este truco hoy en día. Es especialmente útil en medio de una receta cuando las tijeras simplemente no cortan, literalmente. Es el tipo de genio de baja tecnología que ha salvado muchas recetas del caos. Pero ¿qué pasaría si te dijéramos que la abuela tenía un truco para madurar la fruta más rápido usando nada más que una bolsa y un plátano? Guarda el pan con una rama de apio. Para mantener el pan suave y fresco, la abuela metía un tallo de apio en la bolsa de pan. Suena raro, pero funciona. La humedad natural del apio evita que el pan se seque y que se empape. El pan absorbe la humedad justa para mantenerse suave, mientras que el apio se marchita gradualmente. A diferencia de guardar el pan en el refrigerador, que de hecho puede hacer que se ponga duro más rápido, este método mantiene la textura sin afectar el sabor. Es especialmente útil para panes caseros o de panadería que no tienen conservantes. Las abuelas sabían que tirar el pan era un desperdicio, así que este pequeño truco ayudaba a que los panes duraran unos días más. También funcionaba bien dentro de las paneras tradicionales, donde el flujo de aire era perfecto. Hoy en día, es una forma inteligente y sin químicos de extender la vida de tu pan. Pruébalo la próxima vez que tu pan de sándwich esté en las últimas. Es uno de esos trucos sorprendentemente simples que demuestran que la abuela realmente pensaba en todo. Madura la fruta más rápido con un plátano en una bolsa de papel. La abuela no esperaba a que los duraznos o aguacates se maduraran solos. Lo hacía con un plátano y una bolsa de papel marrón. Los plátanos liberan gas etileno, una hormona natural de maduración. Al sellarlos dentro de una bolsa con otras frutas, este gas queda atrapado y acelera el proceso. En 1 o 2 días, las peras duras se vuelven jugosas y los aguacates, firmes como una piedra, se ablandan perfectamente. La bolsa de papel ayuda a que la humedad escape mientras retiene suficiente gas para que funcione. Las abuelas usaban este método con regularidad para no desperdiciar productos verdes. Es ideal para madurar fruta para enlatar, hornear o simplemente para asegurarse de que nada se desperdicie. Las bolsas de plástico no funcionan igual. Retienen demasiada humedad y pueden provocar su descomposición. Hoy en día, este truco lo siguen usando tanto chefs como profesionales de la producción agrícola.
La química de la naturaleza sin necesidad de aparatos. La próxima vez que necesites fruta madura rápido, olvídate de ir al supermercado. Compra un plátano y una bolsa. Agregue una rodaja de manzana para ablandar el azúcar moreno. Cuando la abuela metió la mano en la alacena y encontró el azúcar moreno duro como una piedra, no lo tiró, sino que lo revivió con una rodaja de manzana. Colocada dentro de un recipiente hermético o una bolsa sellada con el azúcar, la manzana libera la humedad justa para ablandar los grumos endurecidos durante la noche. El resultado: azúcar moreno esponjoso y utilizable sin desperdicio. Es un humidificador inteligente y natural que funciona mejor que el microondas, que puede sobrecalentar y derretir el azúcar. Otras opciones incluyen un trozo de pan fresco o incluso una toalla de papel húmeda, pero el método de la manzana añade un aroma agradable y funciona de maravilla. Este truco era esencial cuando el azúcar moreno venía en bolsas de papel y las cocinas no tenían climatización. Las abuelas sabían cómo estirar los ingredientes y hacer que todo durara. Incluso hoy, es una de las mejores soluciones fáciles para un molesto problema de despensa. ¿Alguna vez has usado el truco de la manzana o simplemente la sacas con un cincel y esperas que salga bien? Cuéntanoslo en los comentarios. Use sal para limpiar una sartén de hierro fundido. Olvídate del jabón. Mi abuela juraba que la sal era la mejor opción para limpiar el hierro fundido. Después de cocinar, espolvoreaba sal gruesa en la sartén caliente y la restregaba con un paño o papel absorbente. La sal actuaba como un abrasivo suave, levantando los restos de comida sin dañar la superficie curada. Luego la limpiaba con un paño, quizás enjuagando ligeramente, secando inmediatamente y frotando con un poco de aceite. Este sencillo método mantenía las sartenes curadas, lisas y antiadherentes durante generaciones. El jabón y el remojo eran inaceptables. Podían arruinar la pátina que tanto esfuerzo había adquirido con años de uso. Algunos incluso reutilizaban la misma sartén durante décadas, heredándola como reliquias familiares. Este truco sigue siendo recomendado por los expertos en hierro fundido. Se trata de conservar el sabor y la longevidad de una de las herramientas más duraderas de la cocina. Así que, si tienes una sartén oxidada en el fondo de la alacena, no la tires. Aprovecha la sal. Es hora de devolverle la vida. Y hablando de alimentos potentes para la despensa, espera a ver lo que la abuela podía hacer con un limón y un microondas. Limpia tu microondas con limón. Sin frotar, sin químicos agresivos, solo un limón y un recipiente con agua. El truco de la abuela para limpiar el microondas era tan simple como brillante. Cortaba un limón por la mitad, exprimía el jugo en un recipiente apto para microondas lleno de agua, añadía las cáscaras y lo calentaba en el microondas de 3 a 5 minutos. Mientras se humeaba, el ácido cítrico desprendía la grasa y las salpicaduras de comida, mientras que el vapor suavizaba la suciedad de las paredes. Después de dejarlo reposar un minuto, lo limpiaba todo con un paño, sin esfuerzo. El limón también dejaba el microondas con un aroma fresco. Era la forma de la abuela de limpiar de forma inteligente, sin esfuerzo. Sin aerosoles tóxicos, sin necesidad de desmontar piezas. Solo naturaleza, calor y tiempo. Hoy en día sigue siendo una de las formas más efectivas y satisfactorias de limpiar a fondo un microondas. Además, si te encanta el aroma a limón, disfrutas de aromaterapia extra. ¿Quién iba a decir que limpiar podría sentirse como un día de spa? Guarde los envoltorios de mantequilla para engrasar los moldes. La abuela nunca desperdiciaba nada, ni siquiera los envoltorios de mantequilla. Después de usar una barra de mantequilla, doblaba el envoltorio y lo guardaba en el refrigerador. ¿Por qué? Porque cada uno aún conservaba una fina capa de mantequilla, perfecta para engrasar moldes para hornear, cazuelas o wafleras. Era práctico, eficiente y totalmente gratuito. A la hora de hornear sacaba un envoltorio, lo desdoblaba y lo pasaba por el molde. No había necesidad de desperdiciar mantequilla fresca ni engrasarse los dedos. También ayudaba a evitar engrasar demasiado, lo que podía hacer que los pasteles quedaran demasiado aceitosos o que se quemaran los bordes. Este pequeño y considerado hábito formaba parte de una mentalidad más amplia. Usa lo que tienes, no tires lo que aún tiene valor. Hoy en día es una excelente manera de reducir el desperdicio y mantener tus moldes preparados con el mínimo esfuerzo.
Te sorprendería la cantidad de envoltorios que puedes guardar para futuros días de horneado, igual que hacía la abuela. Agregue una toalla de papel húmeda al recalentar pan o panecillos. Recalentar pan en el microondas suele ser decepcionante, queda seco, gomoso o duro como una piedra. Pero la abuela sabía un truco: envolver el panecillo o la rebanada en una toalla de papel húmeda, no empapada, antes de meterlo en el microondas. La humedad crea vapor al calentarse, ablandando el pan y manteniendo su textura ligera y masticable. Funciona con panecillos para sándwich e incluso con rebanadas de baguette sobrantes. Este método imita el efecto de una vaporera sin necesidad de aparatos sofisticados. Las abuelas usaban este truco para revivir el pan del día anterior para el desayuno, tostarlo de nuevo o servirlo con sopas. El microondas no siempre fue su herramienta favorita, pero cuando lo usaba, lo hacía con sabiduría. Hoy, este truco es perfecto para comidas rápidas o para aprovechar las sobras. Un poco de vapor puede revivir el pan. Un bocado y entenderás por qué la abuela nunca se dio por vencida con un panecillo un poco duro. Y si pensabas que ahorrar pan era inteligente, espera a ver cómo la abuela domesticaba cebollas sin derramar una lágrima. Remojar las cebollas en agua para cortar el picor. ¿Cansado de las cebollas picantes y picantes en tu ensalada? La abuela tenía una solución: remojar cebollas cortadas en agua fría durante 10 a 15 minutos. Este truco suavizaba el sabor de la cebolla cruda, haciéndola más dulce y agradable de comer, especialmente en platos fríos como ensalada de papa, ensalada de col o sándwiches. El agua extrae los compuestos de azufre responsables del sabor áspero y el escozor en los ojos. Las abuelas solían hacer esto instintivamente, especialmente si servían cebollas crudas a comensales quisquillosos o niños. Suavizaba el sabor sin cambiar la textura crujiente. Un poco de vinagre en el agua podía agregar aún más equilibrio, casi como un encurtido rápido. ¿El resultado? Rodajas de cebolla crujientes, brillantes y que no opacan el plato. Hoy en día, este truco todavía lo usan chefs, profesionales de la charcutería y cocineros caseros por igual. Un remojo, y tus cebollas se transforman en estrellas listas para la ensalada. ¿Has probado alguna vez a suavizar las cebollas de esta manera? ¿O te encanta el sabor a cebolla? Cuéntanoslo en los comentarios. Remojar las cebollas en agua para cortar el picor. ¿Cansado de las cebollas picantes y picantes en tu ensalada? La abuela tenía una solución: remojar cebollas cortadas en agua fría durante 10 a 15 minutos. Este truco suavizaba el sabor de la cebolla cruda, haciéndola más dulce y agradable de comer, especialmente en platos fríos como ensalada de papa, ensalada de col o sándwiches. El agua extrae los compuestos de azufre responsables del sabor áspero y el escozor en los ojos. Las abuelas solían hacer esto instintivamente, especialmente si servían cebollas crudas a comensales quisquillosos o niños. Suavizaba el sabor sin cambiar la textura crujiente. Un poco de vinagre en el agua podía agregar aún más equilibrio, casi como un encurtido rápido. ¿El resultado? Rodajas de cebolla crujientes, brillantes y que no opacan el plato. Hoy en día, este truco todavía lo usan chefs, profesionales de la charcutería y cocineros caseros por igual. Un remojo y tus cebollas se transforman en estrellas listas para la ensalada. ¿Has probado alguna vez a suavizar las cebollas de esta manera? ¿O te encanta el sabor a cebolla? Cuéntanoslo en los comentarios. Use agua de papa en la masa de pan. La abuela nunca tiraba el sabor por el desagüe, y menos aún el de las papas hervidas. En cambio, guardaba el agua con almidón y la usaba para amasar el pan. Ese líquido turbio estaba repleto de almidones naturales que le daban a sus panes una suavidad extra, humedad y un sabor ligeramente más intenso. También ayudaba a que el pan subiera mejor, haciéndolo más esponjoso y tierno. Algunos incluso creían que alargaba la vida útil del pan 1 o 2 días. Este truco proviene de generaciones de panaderos que aprendieron a aprovechar cada ingrediente. En cuanto escurrían las papas, la abuela sacaba el agua con una cuchara y la dejaba enfriar antes de añadirla a la harina y la levadura. Sin desperdicio, toda la recompensa. Hoy en día, este truco sigue siendo adoptado por los panaderos artesanos que buscan esa textura de la vieja escuela.
Si ya preparas puré de papas, tienes el arma secreta en tu olla. Es un toque sutil, pero uno que transforma el pan casero en algo realmente especial. Limpiar el cobre con limón y sal. Antes de los pulimentos químicos, mi abuela tenía un secreto brillante para sus ollas y sartenes de cobre. Limón y sal. Cortaba un limón por la mitad, mojaba la parte cortada en sal gruesa y lo frotaba directamente sobre el cobre deslustrado. La combinación de ácido cítrico y abrasión funcionaba como la magia, eliminando la oxidación y revelando un acabado cálido y brillante. Bastaban unas pasadas y un enjuague para devolver la vida a los utensilios de cocina opacos. Sin guantes de goma, sin vapores. Solo 2 ingredientes de la despensa. Este truco no era solo para ollas. También funcionaba con cucharones, bandejas y botes antiguos. Las abuelas lo usaban a menudo, manteniendo sus cocinas funcionales y bonitas. En el mundo actual, con conciencia ecológica, este truco es más relevante que nunca. Natural, económico y satisfactorio. Si tienes una vieja pieza de cobre escondida en un armario, dale el tratamiento de limón y sal. Brillará como si fuera de 1972. Y si pensabas que eso era inteligente, espera a ver cómo pelaba huevos duros en segundos. Pelar huevos duros con bicarbonato de sodio. La abuela no se quedaba parada en el fregadero pelando huevos. Tenía un truco. Añadir una cucharadita de bicarbonato al agua antes de hervirla. El agua alcalina cambia el pH de la clara, lo que facilita su separación de la cáscara. Una vez hervidos y enfriados, los huevos se pelaban de maravilla, sobre todo los viejos, que suelen funcionar mejor. Este truco era especialmente útil al preparar una docena o más de huevos para bandejas rellenas, ensalada de huevo o platos festivos. Las abuelas no tenían tiempo para pelar y romper huevos sin parar. Necesitaban eficiencia, y esto funcionó. El bicarbonato ya estaba en todas las despensas, lo que lo convertía en el ayudante perfecto y económico. Hoy en día, si pelas huevos para el brunch, esta sigue siendo una de las mejores maneras de ahorrar tiempo y tranquilidad. Es un pequeño cambio con una gran recompensa, y una vez que lo pruebes, nunca volverás a la antigua forma de hacerlo. Use vinagre para refrescar un pan duro. Cuando el pan empezaba a ponerse duro, la abuela no lo tiraba, sino que lo revivía con un chorrito de vinagre y un horno caliente. Rociaba o espolvoreaba ligeramente un pan duro con vinagre diluido, solo 1 o 2 cucharadas en una taza de agua, lo envolvía en papel aluminio y lo horneaba a baja temperatura durante 10 a 15 minutos. El vinagre rehidrataba el pan y realzaba su sabor, mientras que el calor restauraba la corteza. No estaba como nuevo, pero era muchísimo mejor que las rebanadas secas y acartonadas. Este truco era perfecto para rescatar la baguette, los panecillos o incluso las galletas del día anterior. Las abuelas trataban la comida con respeto, y este método convertía el desperdicio potencial en una segunda oportunidad. Hoy en día solemos tirar la basura demasiado rápido, cuando podríamos estar buscando vinagre. Es otro suave recordatorio de que muchos de nuestros problemas en la cocina se resolvieron hace generaciones, con ingredientes ya a mano. Use un paño de cocina húmedo debajo de una tabla de cortar. La seguridad era lo primero, sobre todo en la cocina de la abuela. Sabía que una tabla de cortar inestable podía provocar resbalones, cortes desiguales o incluso accidentes. ¿Su solución? Un paño de cocina húmedo debajo. Con un enjuague y escurrido rápidos, doblado y plano debajo de la tabla, se creaba una superficie resistente y antideslizante. Funcionaba en azulejos, laminados o incluso encimeras de madera viejas. Este truco estabilizaba la tabla, absorbía el movimiento y permitía cortar de forma más rápida y segura. No importaba si la tabla era de vidrio, madera o plástico. Este simple añadido convertía cualquier superficie de preparación en una estación de cocina profesional. Hoy en día, los chefs profesionales siguen usando este mismo truco en restaurantes y escuelas de cocina. No se trata de herramientas sofisticadas, sino de trabajar con inteligencia y seguridad. La abuela no solo quería que las cosas se hicieran, sino que se hicieran bien. Si alguna vez has perseguido una tabla de cortar por la cocina, prueba su método. Es uno de esos consejos clásicos que se sienten como nuevos en cuanto lo usas. ¿Has probado este truco alguna vez?
¿O tus tablas de cortar siguen dando vueltas por la cocina? Cuéntanoslo en los comentarios. Mantenga el pastel húmedo con una rebanada de pan. Cuando la abuela horneaba un pastel, no lo dejaba secar al segundo día. ¿Su solución? Una simple rebanada de pan de molde. Colocaba una rebanada directamente sobre el borde cortado del pastel y la aseguraba con un palillo. El pan se secaba en lugar del pastel, actuando como una pequeña esponja protectora. Era una solución fácil y económica que mantenía las rebanadas suaves y tiernas, especialmente para pasteles caseros sin conservantes. Ya fuera un cumpleaños, un pastel de café o algo simplemente para la cena del domingo, este truco funcionaba de maravilla. Incluso podías usar 2 rebanadas para cubrir ambos extremos. También funcionaba con brownies y muffins. Las abuelas no dejaban que la comida se pusiera rancia, la protegían. Hoy, con tantos horneando en casa, este truco todavía merece un lugar en tu cocina. ¿Sin film? No hay problema. Simplemente toma una rebanada de pan y deja que se lleve una por el equipo. Congele el vino sobrante para cocinar. ¿Desperdiciar vino? En casa de la abuela no. Si quedaba un poco en la botella, lo vertía en cubiteras y lo congelaba para cocinar. Las pequeñas porciones eran perfectas para desglasar sartenes, enriquecer salsas o añadir intensidad a los guisos. Tinto o blanco, seco o dulce, todo tenía un futuro uso. Los cubitos de vino se derretían enseguida y proporcionaban un sabor intenso sin tener que abrir una botella entera para un chapuzón. Era uno de esos trucos que demostraban el ingenio de la abuela con las sobras. No se desperdiciaba nada y todo se reutilizaba. También etiquetaba las cubiteras para saber qué cubito coger. Este método sigue funcionando a la perfección hoy en día, sobre todo si no bebes vino a menudo, pero te encanta cocinar. Es genial para risotos, estofados, salsas e incluso salsas para pasta. Solo hay que abrir el vaso y servirlo. Gracias a la abuela, una copa de vino sobrante se convierte en un milagro para la cena del futuro. Reutiliza el jugo de pepinillos para adobos. La abuela veía el cubo y el jugo de pepinillos como oro líquido. Después de que se acababan los pepinillos, la salmuera se quedaba, y la usaba para marinar carnes, aderezar ensaladas de papa o encurtir verduras rápidamente. El vinagre, la sal, el ajo y las especias lo convertían en una bomba de sabor lista para usar. El pollo remojado en la salmuera de eneldo sobrante adquiría un toque ácido y tierno. Las cebollas o los pepinos en rodajas finas, mezclados con el jugo, se convertían en condimentos instantáneos. Algunos incluso lo usaban para realzar los huevos rellenos o la ensalada de col. El jugo de pepinillos también le daba un toque especial a los aderezos para ensaladas de pasta y a los cubos de queso en salmuera. Nada en la cocina de la abuela se desperdiciaba, y su refrigerador era un tesoro de frascos llenos de sabor reutilizado. Hoy, los chefs están descubriendo lo que ella siempre supo, que la humilde salmuera de pepinillos tiene un potencial infinito. Es un secreto de condimento gratuito que se esconde a simple vista. Y a continuación, ¿cómo mantenía la abuela las bayas frescas sin tener que tirar media pinta? También tenía un truco con vinagre para eso. Lave las bayas con vinagre para que duren más. Las bayas son delicadas, y en la época de la abuela, tirarlas antes de tiempo no era una opción. Su solución: un enjuague rápido con vinagre. Remojaba las bayas frescas en una solución de 1 parte de vinagre blanco por 3 partes de agua durante un par de minutos. Luego las enjuagaba y las secaba bien. Esto mataba las esporas de moho y las bacterias que las echan a perder más rápido. Después de secarlas por completo, las guardaba en un recipiente transpirable forrado con toallas de papel. Las bayas se mantenían frescas hasta 1 semana, a veces más. Sin baba, sin desperdicio. Esto era especialmente útil después de una gran cosecha o de un mercado de agricultores. La abuela sabía cómo aprovechar al máximo los productos. Hoy, este truco es una revolución para los amantes de las bayas de todo el mundo. Es barato, fácil e increíblemente efectivo. Pruébalo una vez y nunca volverás a enjuagarlas justo antes de comerlas. Es una forma más en que la abuela convertía ingredientes básicos en bondades duraderas. Enfriar los productos horneados en una rejilla elevada, no en un plato. Galletas frescas.
La abuela nunca las dejaba enfriar en un plato o bandeja para hornear. En cambio, las transfería a una rejilla de enfriamiento elevada, de esas con rejillas de alambre y espacio debajo. Esto permitía que el aire circulara completamente alrededor de cada producto horneado, evitando que el vapor se acumulara debajo y que las bases se humedecieran. Funcionaba para tartas, panes, magdalenas e incluso verduras asadas. Este pequeño ajuste mantenía todo crujiente donde debía estar y esponjoso donde importaba. Si no tenía una rejilla, improvisaba con rejillas de horno o parrillas de alambre, porque el flujo de aire importaba más que las herramientas sofisticadas. Hoy en día, las rejillas de enfriamiento son estándar en panaderías y cocinas de prueba, pero muchos panaderos caseros aún pasan por alto su poder. Si quieres que tus galletas se mantengan masticables y tus cortezas crujientes, sigue con el consejo de la abuela y saca esas delicias de la bandeja. ¿Tu abuela usaba un perchero o optó por lo clásico con un alféizar y una toalla? Cuéntanoslo en los comentarios. Enfríe la masa de galletas antes de hornearlas. Si alguna vez te preguntaste por qué las galletas de la abuela tenían la textura perfecta y no se ablandaban, aquí tienes su secreto. Refrigeraba la masa. Después de mezclar, metía el bol o las bolitas de masa preformadas en el refrigerador durante al menos 30 minutos, a veces toda la noche. El tiempo de refrigeración permitía que las grasas, sobre todo la mantequilla, se solidificaran, lo que ralentizaba su expansión durante el horneado. También le daba tiempo a la harina para hidratarse y a los sabores para intensificarse. ¿El resultado? Galletas más ricas, complejas y con una textura preciosa. Este truco funcionaba con galletas de azúcar, con chispas de chocolate, de avena e incluso con galletas de mantequilla. La abuela no tenía batidora de pie ni tapetes de silicona, pero tuvo paciencia y valió la pena. Hoy en día, los panaderos profesionales apuestan por este método, pero muchos cocineros caseros lo evitan. Pero si quieres galletas con bordes crujientes, centros masticables y resultados de panadería, no te apresures. Relájate, como decía la abuela. Y hablando de relajarse, espera a ver cómo usó cubitos de hielo para hacer el arroz más esponjoso. Use un cubo de hielo para recalentar el arroz sin que se seque. Recalentar el arroz sobrante suele resultar en un desastre seco y grumoso, pero la abuela tenía una solución. Colocaba un cubo de hielo sobre el arroz, cubría el tazón con una toalla de papel húmeda y lo calentaba en el microondas. El hielo no se derretía directamente en el arroz, en cambio, se vaporizaba al calentarse, rehidratando cada grano y devolviéndole la esponjosidad. La toalla de papel húmeda ayudaba a atrapar ese vapor, potenciando el efecto. Era un pequeño truco que daba grandes resultados, especialmente al usar arroz del día anterior para arroz frito o tazones de arroz. Se acabaron las masas gomosas y los bordes crujientes. Las abuelas siempre buscaban maneras suaves de restaurar las sobras, y esta funcionaba de maravilla. Si alguna vez has tirado arroz porque no se recalentó bien, este truco lo cambia todo. Además, también funciona con el cuscús y la quinoa. Es la prueba de que, a veces, solo se necesita un pequeño cubo para que la cena vuelva a la vida. Guarde las cáscaras de parmesano para sopas y salsas. Cuando se acababa el queso, la abuela conservaba la corteza. Una buena corteza de parmigiano rellano aún conservaba un sabor umami increíble y nunca la desperdiciaba. Siempre que preparaba sopa, guiso o marinara, echaba un trozo de corteza en la olla. Al hervir a fuego lento, la corteza se ablandaba e impregnaba el caldo de riqueza y profundidad. No se derretía del todo, pero liberaba un sabor sabroso a queso que transformaba platos básicos en algo especial. Después de cocinar, la corteza se retiraba y se desechaba, o en ocasiones se sacaba y se masticaba como un tentempié salado. Hoy en día, esta técnica es muy utilizada por los chefs en las cocinas italianas, pero la abuela la usaba mucho antes de que se pusiera de moda. Si tienes corteza de queso, guárdala en el congelador hasta la noche de la sopa. Un solo trozo puede convertir un simple caldo de verduras en un recuerdo inolvidable para la cena del domingo. No se necesita un cubo de caldo, solo el toque mágico de sabor de la abuela. Añade una pizca de azúcar a la salsa de tomate. Los tomates pueden ser ácidos, sobre todo enlatados o inmaduros. Por eso, mi abuela siempre añadía una pizca de azúcar a sus salsas de tomate.
no para empalagosas, sino para equilibrar la acidez. Una pizca de azúcar y a veces una zanahoria rallada suavizaba el sabor ácido y realzaba el dulzor natural del tomate. Hacía que su marinara fuera más suave, su salsa de carne más rica y su sopa más redonda. La clave era la moderación. Demasiada azúcar y la salsa perdía un sabor desagradable. Pero la cantidad justa convertía algo áspero en algo reconfortante. Este era un truco transmitido de generación en generación, arraigado en el gusto, no en las modas. Hoy en día tenemos un sinfín de salsas en frasco, pero ninguna superaba la intensidad de la cocción a fuego lento de mi abuela. La regla de la pizca de azúcar sigue vigente, sobre todo al cocinar desde cero. La próxima vez que su salsa le quede insípida o ácida, no se asuste. Simplemente haga lo que hacía mi abuela. Añádale un poco de cariño y una cucharita de azúcar. Guarde los frutos secos en el congelador para evitar que se echen a perder. Los frutos secos pueden parecer alimentos básicos de la despensa, pero la abuela sabía que no era así. Siempre los guardaba en el congelador. ¿Por qué? Porque contienen aceites naturales que se enrancian con el tiempo, sobre todo en cocinas cálidas. Al congelarlos en recipientes o bolsas herméticas, conservaba su sabor, textura crujiente y valor nutricional durante meses. Nueces pecanas, almendras, piñones, lo que fuera. Podía sacarlos para hornear, ensaladas o para picar, y sabían tan frescos como el día que los compró. Sin regustos raros, sin gastar dinero. Lo mejor, ni siquiera necesitaban descongelarse. Simplemente los añadías directamente a tu receta. Este truco era especialmente útil al comprar frutos secos a granel, algo que la abuela solía hacer. Hoy estamos empezando a ponernos al día con este sencillo truco de conservación. Si alguna vez has abierto una bolsa de frutos secos y has percibido un olor peculiar, lo entenderás. Congélalos como lo hacía la abuela. Es uno de los secretos mejor guardados del almacenamiento en la cocina. ¿Guardas tus frutos secos en la despensa o en el congelador? Cuéntanoslo en los comentarios. Frótese las manos con acero inoxidable para eliminar el olor a ajo y cebolla. Después de picar ajo o cebolla, la abuela no buscaba jabón para quitar el olor persistente. Se frotaba las manos con una cuchara o sartén de acero inoxidable bajo agua fría. De alguna manera funcionaba como por arte de magia. La ciencia. Los compuestos de azufre del ajo y la cebolla se unen a las moléculas del acero inoxidable, ayudando a neutralizar el olor. Suena a folclore, pero incluso los químicos lo avalan. Las abuelas lo descubrieron a la antigua usanza, a base de prueba y error. Este truco era especialmente útil antes de que existieran los sofisticados guantes de corte o los jabones con aroma a limón. También funcionaba con tablas de cortar y cuchillos. Hoy en día, incluso se pueden comprar pastillas de jabón de acero inoxidable con la forma específica para este propósito, pero no las necesitas. Simplemente usa el dorso de una cuchara o el interior de un fregadero limpio. Es uno de esos misterios de la cocina que realmente se mantiene y deja tus manos con un aroma fresco sin químicos añadidos. Una vez que lo pruebes, te preguntarás cómo pudiste vivir sin él. Use agua fría para evitar que los huevos se cocinen demasiado. Después de hervir los huevos, la abuela no los dejaba reposar al vapor. Los sumergía directamente en agua fría. Este shock detenía la cocción al instante, evitando ese anillo gris verdoso alrededor de la yema y que las claras se volvieran gomosas. También facilitaba pelarlos. El agua fría creaba un pequeño espacio entre la cáscara y la clara al enfriarse, lo que facilitaba que la cáscara se desprendiera con más facilidad. Incluso los cascaba suavemente en el agua para que el frío se filtrara bajo la cáscara. Este simple paso marcaba una gran diferencia, especialmente para los huevos rellenos, la ensalada de huevo o las bandejas de brunch de Pascua. Nada de temporizadores sofisticados ni baños de hielo. Solo agua fría del grifo y un poco de paciencia. Hoy en día sigue siendo la mejor manera de conseguir huevos duros perfectos en todo momento. Los huevos demasiado cocidos son cosa del pasado cuando sigues el consejo de la abuela. Pero enfriar los huevos fue solo el principio. Espera a ver cómo evitaba que la leche se derramara. Es pura magia en la cocina. Evite que la leche se derrame con una cuchara de madera.
La leche tiene la peculiar costumbre de burbujear y derramarse en segundos, pero la abuela tenía una solución sencilla. Colocaba una cuchara de madera sobre la olla. Cuando la espuma empezaba a subir, la cuchara rompía la tensión superficial, haciendo estallar las burbujas y frenando el derrame. Daba el tiempo justo para bajar el fuego o retirar la olla del fuego. No funcionaba con cucharas de metal ni de plástico. Solo la madera tenía la textura y la resistencia adecuadas. Las abuelas usaban este truco para escaldar leche para recetas, calentar chocolate o preparar salsas cremosas. Era un salvavidas, sobre todo antes de las ollas antiadherentes y los hervidores eléctricos. Hoy en día este truco sigue funcionando y puede evitarte tener que limpiar desastres pegajosos en la cocina. También es un gran recordatorio de cómo las herramientas más sencillas, usadas con creatividad, pueden superar a los aparatos caros. Una olla, un poco de leche y una fiel cuchara de madera. Eso era todo lo que la abuela necesitaba para mantener la cocina y tus nervios en calma. Agrega una papa para arreglar una sopa demasiado salada. ¿Demasiada sal? La abuela no se asustó, agarró una papa. La pelaba, la echaba a la olla y la dejaba cocer a fuego lento durante 15 o 20 minutos. La papa absorbía parte del exceso de sal, suavizando el sabor general. No era una solución perfecta, pero a menudo salvaba la comida. Una vez que la sopa volvía a estar equilibrada, retiraba la papa o la dejaba, según el plato. Este truco funcionaba mejor con sopas caldosas, guisos y sopas cremosas. Las abuelas lo usaban cuando no había botón de deshacer y desperdiciar comida no era una opción. La papa actuaba como una esponja, absorbiendo parte de la sal y dándote otra oportunidad para rescatar el plato. Hoy en día, este truco tradicional sigue siendo recomendado por chefs y cocineros caseros por igual. No es solo una solución, es un plan B. La próxima vez que tu sopa se esté volviendo salada, deja que la humilde papa de la abuela venga al rescate. Añade una pizca de sal a los pozos de café. Este podría sorprenderte. La abuela a veces añadía una pizca de sal a los granos de café antes de prepararlo. ¿Por qué? Porque reduce el amargor y suaviza las notas ásperas, especialmente en los tostados más oscuros o el café de cafetera. La sal no hace que el café sea salado, sino que realza el sabor y equilibra la acidez. Era un truco que usaba por las mañanas cuando los granos no estaban en su mejor momento o cuando la cafetera llevaba demasiado tiempo reposando. Bastaba con una pizca diminuta, menos de 1/8 de cucharadita por cafetera. Este truco era especialmente común en el sur y entre los cocineros de los restaurantes de la vieja escuela. Hoy en día está volviendo entre los fanáticos del café que juran por su magia suavizante. Es fácil de probar y sorprendentemente efectivo. Eso sí, no te excedas, o terminarás con algo más parecido a una sopa que a un espresso. ¿Quieres un café más suave sin crema ni azúcar? Simplemente haz lo que hacía la abuela. Busca el salero. ¿Alguna vez le has añadido sal al café? ¿O te parece una locura? Cuéntanoslo en los comentarios. Use arroz para mantener la sal seca. La abuela tenía una solución sencilla para la sal grumosa. Añadir unos granos de arroz crudo al salero. El arroz absorbe la humedad, evitando que la sal se pegue en cocinas húmedas. Este viejo truco era especialmente útil antes de que los antiaglomerantes fueran comunes en la sal de mesa. Probablemente lo hayas visto en los restaurantes. Ahora sabes de dónde viene. El arroz se asienta silenciosamente en el fondo del salero, haciendo su trabajo invisiblemente. Las abuelas sabían que debían cambiarlo de vez en cuando y nunca sobrecargaban el salero. Una cucharadita de arroz por salero estándar era suficiente. Este truco también funcionaba con la sal de ajo, la sal de cebolla o las mezclas de especias. Hoy en día, sigue siendo una de las mejores maneras de evitar obstrucciones frustrantes y sacudidas incómodas en la mesa. A veces, las soluciones más inteligentes son las que pasan desapercibidas. Así que la próxima vez que se te pegue la sal, olvídate de golpearla. Simplemente haz lo que hacía la abuela y deja que un poco de arroz haga su magia silenciosa. Mantenga las galletas suaves con una rebanada de pan. La abuela no dejaba que las galletas se pusieran rancias. Si una tanda empezaba a endurecerse, metía una rebanada de pan blanco en el recipiente.
La humedad del pan se transfería a las galletas, manteniéndolas suaves y masticables durante días. El pan, mientras tanto, se secaba poco a poco, sacrificándose prácticamente para el postre. Este truco funcionaba de maravilla con galletas de chispas de chocolate, melaza, avena o mantequilla de cacahuete. La clave era guardar todo en un recipiente hermético y revisar el pan después de 1 o 2 días. Reemplázalo según fuera necesario, y las galletas se mantenían frescas como recién horneadas. Las abuelas solían usar esto después de las fiestas o los fines de semana de repostería, cuando las galletas sobrantes debían durar. Es una forma brillante y sencilla de conservar la textura sin recalentar ni añadir ingredientes. Hoy en día, sigue siendo una de las mejores maneras de revivir o conservar tus dulces favoritos, especialmente si los regalas o preparas con antelación. La próxima vez que hornees, guarda una rebanada para el tarro de galletas. El arma secreta de la abuela sigue siendo tan buena como siempre. Pruebe el polvo de hornear con agua caliente. La abuela no esperaba a que un pastel fracasara para descubrir que su polvo para hornear se había echado a perder. Lo probaba. Una cucharadita de polvo para hornear en un tazón pequeño con agua caliente debería burbujear activamente, como un bicarbonato. Si no lo hacía, el poder leudante se había perdido y lo tiraba. Esta simple comprobación la salvó de galletas planas, panqueques densos o pasteles derrumbados. Es una de esas pequeñas medidas inteligentes que evitaban desastres mayores en la cocina. También mantenía el polvo para hornear bien cerrado y lo reemplazaba cada pocos meses, especialmente en climas húmedos. Las abuelas no desperdiciaban ingredientes, tiempo ni esfuerzo. Este truco sigue siendo súper útil hoy en día, especialmente si no horneas a menudo o no recuerdas cuándo compraste ese bote. Una prueba rápida de efervescencia toma segundos y te da tranquilidad. Si tus productos horneados no suben como antes, tal vez no sea la receta, sino el polvo. Simplemente compruébalo como lo hacía la abuela. Y si crees que eso es inteligente, espera viva a escuchar cómo usó harina para mantener los cajones frescos. Usa una bolsa de tela con harina para refrescar los cajones. Mucho antes de que existieran los desodorantes comerciales, mi abuela refrescaba sus cajones y armarios con algo sencillo. Una bolsita de tela llena de harina. Ataba un puñado de harina común a un trozo de muselina, estopilla o un pañuelo viejo y lo guardaba en los cajones de la cómoda o en recipientes secos. ¿Por qué? Porque la harina es un desecante natural. Absorbe el exceso de humedad y ayuda a prevenir el olor a humedad. En climas secos, también ahuyentaba a los insectos. Este truco se usaba a menudo en sótanos, cajones de ropa blanca o incluso en los especieros. Algunas abuelas añadían una gota de aceite esencial o una pizca de lavanda seca para darle un aroma extra. No era llamativo, pero funcionaba. Hoy en día, aunque tenemos bicarbonato y carbón activado, este truco con la harina sigue siendo útil en caso de apuro, especialmente para los amantes de lo vintage o las amas de casa que prefieren el bricolaje. Es una forma encantadora de reutilizar, readaptar y refrescar el espacio de forma natural. Mi abuela sabía que incluso los básicos de la despensa podían servir también como ayuda para el cuidado del hogar. Deje enfriar el relleno de la tarta antes de añadir la corteza superior. Si alguna vez te preguntaste por qué las tartas de doble corteza de la abuela no rezumaban ni se descolgaban, aquí está su secreto. Dejaba enfriar el relleno antes de añadir la corteza superior. Los rellenos calientes liberan vapor, que puede atrapar la humedad debajo de la masa, haciéndola pastosa y provocando que la corteza se separe o se desmorone. La abuela siempre dejaba enfriar los rellenos de fruta, como manzanas, cerezas o melocotones, al menos a temperatura ambiente antes de sellar la tarta. Esto ayudaba a fijar los almidones, controlar el líquido y mantener una forma limpia. También facilitaba rizar los bordes y evitaba que las aberturas decorativas se rompieran. Sí, llevaba más tiempo, pero los resultados eran dignos de una panadería. Hoy en día muchos se saltan este paso por impaciencia, pero aún así marca la diferencia. Si quieres una superficie crujiente y dorada y una tarta que se corte limpiamente, enfríala primero. La abuela no escatimaba en gastos y sus tartas no se desmoronaban. ¿Has probado alguna vez a enfriar el relleno o prefieres pasarlo directamente del horno a la base? Cuéntanoslo en los comentarios.
Espero que hayan disfrutado de este recorrido por la sabiduría culinaria de la abuela. ¿Qué truco probarán primero? Compartan sus favoritos y conservemos estos trucos atemporales para las futuras generaciones. Hasta la próxima.